Para comprender la esencia de la cultura mexica, es fundamental adentrarse en su profunda cosmovisión. Esta visión del mundo revela una conexión intrínseca entre el ser humano, la naturaleza y el vasto cosmos. En el corazón de esta comprensión yace la importancia central del sacrificio. Los mexicas creían en una sucesión de eras cósmicas, cada una marcada por la creación y posterior destrucción del universo. Estas épocas eran conocidas como soles, y cada una culminaba en un cataclismo que borraba lo existente. El nacimiento de un nuevo sol, y con él una nueva era, siempre exigía un acto supremo de sacrificio. Este ciclo incesante de creación y aniquilación era la base de su entendimiento del tiempo y la existencia. No era un fin absoluto, sino una transformación constante, una renovación perpetua. Cada sol representaba una oportunidad para que la vida emergiera de las cenizas de lo anterior. La creencia en estos 5 soles no solo estructuraba su mitología, sino que también informaba sus rituales y su vida diaria. El universo no era estático, sino un ente dinámico que requería constante nutrición. Esta nutrición se manifestaba a través de la ofrenda y el sacrificio. El mito del quinto sol es el relato más significativo de esta cosmovisión. Narra la creación de nuestra era actual, el sol que nos ilumina hoy. Es una historia de valentía, humildad y la necesidad ineludible del sacrificio divino. Este mito no es solo una leyenda, es el fundamento de su existencia. Explica el origen del día y la noche, la luz y la oscuridad. También justifica las prácticas rituales que sostenían su sociedad y su fe. En los albores de la creación, cuando la oscuridad cubría la tierra y el tiempo aún no tenía medida, los dioses se congregaron. El lugar elegido para este trascendental concilio fue Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Allí, en un ambiente de solemnidad, se reunieron para tomar una decisión crucial. El propósito de esta asamblea era determinar quién de entre ellos se ofrecería voluntariamente. La tarea era inmensa, convertirse en el nuevo sol, la fuente de luz y vida para el mundo venidero. Era un acto de inmensa responsabilidad y un desafío que exigía una valentía sin igual. El camino para convertirse en el sol implicaba un acto supremo de autoinmolación. El dios elegido debía sumergirse en el fuego primordial, una hoguera divina que consumiría su forma terrenal para transformarlo en la estrella radiante. Era una prueba de fe y desapego. Entre la multitud de deidades, solo 2 se presentaron como voluntarios para tan ardua misión. Sus personalidades eran tan opuestas como el día y la noche, y sus motivaciones, radicalmente distintas. El primero fue Tecusistecatl, un dios de gran riqueza y esplendor. Tecusistecatl era conocido por su orgullo y su vanidad. Se adornaba con joyas preciosas y plumas de quetzal, confiado en su propia magnificencia. Creía que su estatus y su belleza lo hacían el candidato ideal para ser el sol. El segundo voluntario fue Nanahuatzin, un dios humilde y modesto. Era de apariencia sencilla, cubierto de llagas y sin grandes riquezas. Su corazón, sin embargo, estaba lleno de devoción y una profunda disposición al sacrificio. Los dioses, al ver a ambos, reconocieron la disparidad. Tecusistecatl, con su arrogancia, y Nanahuatzin, con su humildad, representaban 2 caminos muy diferentes. La elección del sol no sería solo una cuestión de poder, sino de espíritu. Llegó el momento culminante. Los dioses encendieron una enorme hoguera sagrada, el fuego primordial que esperaba al elegido. Tecusistecatl, el dios orgulloso, se preparó con gran pompa y ceremonia, adornándose aún más. Confiaba plenamente en su poder y su belleza para superar la prueba. 4 veces intentó lanzarse al fuego, pero cada vez su valentía flaqueó. El calor era insoportable, el rugido de las llamas, aterrador. La vanidad que lo había impulsado se desvaneció ante la inmensidad del sacrificio. La duda y el miedo lo paralizaron. Mientras Tecusistecatl vacilaba, Nanahuatzin, el dios humilde, se mantuvo sereno. Sin un solo adorno, sin un momento de duda, se lanzó al fuego sin vacilación. Su acto fue un testimonio de profunda devoción y un desapego absoluto de sí mismo. El sacrificio de Nanahuatzin fue puro y sin reservas. Se entregó por completo a las llamas, transformándose en el proceso. De la hoguera sagrada, emergió glorioso, ascendiendo al cielo para convertirse en el quinto sol. Este sol, radiante y poderoso, es el que ilumina nuestro mundo actual.
Su luz es el resultado de la humildad y el sacrificio desinteresado. Nanahuatzin, el dios llagado, se convirtió en la fuente de toda vida y calor. El quinto sol comenzó su viaje por el firmamento, marcando el inicio de una nueva era. Su ascenso fue un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la opulencia, sino en la entrega. El universo había sido renovado por un acto de amor y sacrificio. Tras el glorioso ascenso de Nanahuatzin, Tecusistecatl, avergonzado por su cobardía, finalmente se arrojó al fuego. Su sacrificio, sin embargo, no fue tan puro ni tan glorioso como el de Nanahuatzin. Había dudado, y su acto final fue impulsado por la vergüenza, no por la devoción. Como resultado de su sacrificio tardío, Tecusistecatl también ascendió al cielo, pero su destino fue diferente. Se convirtió en la luna, un cuerpo celeste que refleja la luz del sol. La luna carece del mismo poder y brillo que el sol, siendo un eco de su magnificencia. Este mito fundamental explica la creación del sol y la luna, dos de los cuerpos celestes más importantes. Pero su significado va mucho más allá de una simple explicación astronómica. Legitima y fundamenta la práctica del sacrificio humano, una parte integral de la religión mexica. El sacrificio, en la cosmovisión mexica, no era un acto de crueldad gratuita. Se presentaba como un acto necesario para mantener el equilibrio cósmico. Era la forma en que los humanos podían imitar el sacrificio divino y asegurar la continuidad del universo. Los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y el sol. Por lo tanto, los humanos debían ofrecer su propia sangre y vida para nutrir al sol y garantizar su viaje diario. Sin estas ofrendas, el sol se detendría y el mundo perecería. El sacrificio humano era visto como una forma de participar en la renovación constante del sol. Era una responsabilidad sagrada, una deuda con los dioses que habían dado todo. A través de estas ofrendas, los mexicas garantizaban la supervivencia de su mundo. El mito del quinto sol entrelaza de manera indisoluble la cosmología, la religión y la justificación de sus rituales más sagrados. No era solo una historia, sino un manual para la existencia, una guía para la interacción con lo divino. El concepto de sacrificio permeaba todos los aspectos de la vida mexica, desde los rituales más grandiosos hasta las ofrendas cotidianas. No se limitaba únicamente al sacrificio humano, aunque este fuera el más impactante. Incluía la ofrenda de sangre, alimentos, objetos preciosos y trabajo. Cada gota de sangre derramada, cada vida ofrecida, era un acto de reciprocidad con los dioses. Era una forma de pagar la deuda por la creación y el mantenimiento del universo. Sin esta constante nutrición, el cosmos se debilitaría y colapsaría. Los guerreros capturados en batalla eran considerados las ofrendas más valiosas. Su valentía y su fuerza se transferían al sol, fortaleciéndolo. Morir en el altar era un honor, una forma de asegurar la continuidad de la vida para la comunidad. Los sacerdotes realizaban autosacrificios, perforándose la lengua o las orejas para ofrecer su propia sangre. Este acto personal de devoción era una forma de comunión directa con lo divino, un recordatorio constante de la necesidad de la ofrenda. Las ceremonias de sacrificio eran eventos públicos y solemnes, diseñados para reforzar la fe y la cohesión social. Eran una manifestación tangible de la cosmovisión mexica, un recordatorio del pacto entre dioses y humanos. La vida misma era vista como un préstamo de los dioses, y el sacrificio era la forma de devolverlo. Esta perspectiva infundía un profundo sentido de propósito y responsabilidad en cada individuo. La existencia no era un derecho, sino un regalo que debía ser honrado. El sacrificio no era un acto de desesperación, sino de esperanza. Era la garantía de que el sol volvería a salir cada mañana, de que las cosechas crecerían y de que la vida continuaría. Era la promesa de la renovación constante. Aunque la civilización mexica desapareció hace siglos, el mito del quinto sol perdura como un testimonio de su rica cosmovisión. Su influencia se puede ver en el arte, la literatura y la comprensión de las culturas prehispánicas. La piedra del sol, a menudo erróneamente llamada calendario azteca, es una representación monumental de esta creencia. En su centro se encuentra el rostro de Tonatiuh, el dios sol, rodeado por los símbolos de los cuatro soles anteriores. Es un mapa cósmico de su historia. Este mito nos ofrece una ventana a una forma de pensar radicalmente diferente a la occidental.
Nos invita a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y el cosmos y el significado del sacrificio en diferentes culturas. Nos enseña que para algunas civilizaciones, la existencia no era un camino lineal, sino un ciclo eterno de muerte y renacimiento. La destrucción no era el fin, sino el preludio de una nueva creación, siempre mediada por la ofrenda. El quinto sol sigue siendo un símbolo poderoso de la resiliencia y la capacidad de renovación. A pesar de las catástrofes pasadas, la vida siempre encuentra un camino para resurgir, impulsada por el sacrificio y la devoción. Comprender este mito es comprender la profunda espiritualidad de los mexicas. Es reconocer que su mundo estaba imbuido de significado, donde cada acción tenía una resonancia cósmica. El sacrificio era la fuerza vital que mantenía el universo en movimiento. Así, el relato de Nanahuatzin y Tecusistecatl no es solo una historia antigua. Es una lección atemporal sobre la humildad, la valentía y el poder transformador del sacrificio. Es el corazón palpitante de la cosmovisión mexica, que sigue resonando hasta nuestros días.